Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Estamos aquí para un nuevo video en donde voy a comentarles el último libro que se ha publicado, que se llama Epistemología del Pensamiento Jurídico Complejo. Por supuesto, agradezco mucho a la editorial de la Universidad Maimónides y la idea de este video es plantear el análisis de la epistemología del pensamiento jurídico complejo desde la organología. El libro es la publicación de la última parte de mi tesis doctoral titulada La teoría realista del mundo jurídico y el pensamiento complejo de Edgar Morin, coincidencias y complementariedades de dos complejidades. También se incluye en el libro una adenda que se llama El interdimensionalismo u otro pensamiento jurídico complejo. Como les decía, la idea es analizar el libro Epistemología del Pensamiento Jurídico Complejo desde la organología. ¿Y qué es la organología? La organología es una filosofía de la ciencia que surge de buscar una investigación científica compleja, de lo cual resulta que la investigación es contemplada a través de distintos módulos, ¿sí?, que abarcan las antiguas unidades en que se descomponía el saber y que son filosofía, historia de la ciencia, nociología, epistemología, metodología, técnica, ética, política, universidad y crítica. Todos estos módulos conformarán las dimensiones en las que se va a analizar este libro. Acá también se habla de pensamiento complejo. ¿Qué es? Contiene los postulados de la ciencia clásica ligada a la regularidad, la abstracción, el legalismo, las especializaciones, el centralismo, los verticalismos y las jerarquías, todo lo cual da lugar al pensamiento simple. Complejidad no es negación de la simplicidad, sino articulación de simplicidad y complejidad. ¿Qué es complejidad? Se suma a todo lo anterior el análisis de las contradicciones, la multidimensionalidad, las partes y el todo en un sistema, más sus emergentes y restricciones. Se suma lo local y lo global de un fenómeno. Otras ideas centrales del libro es la teoría trialista del mundo jurídico, que entiende que el derecho es el conjunto de los repartos captados por las normas y valorados por la justicia. Y ahí entonces vemos que hay una dimensión sociológica, una dimensión normológica y una dimensión diquelógica. El interdimensionalismo entiende que el derecho también está compuesto por dimensiones relacionadas entre sí, pero cuyos elementos provienen fundamentalmente de la economía, la política y la religión. Estas dimensiones son variables, aunque las que se mencionaron son recurrentes, ¿no?, ya que el derecho está por hacerse en cada caso. Se habla de epistemología. ¿Y qué es la epistemología? Es la rama de la filosofía de la ciencia, que se dedica al estudio de la ciencia. ¿Y por qué hay en el libro cuestiones epistemológicas? Porque se plantea la ciencia jurídica como transformación de la realidad y no meramente como contemplación de lo que se describe o explica. Porque se habla de lo local y lo global, porque se estudia la conformación del objeto derecho como disciplina. Se habla de las relaciones del derecho con otras disciplinas, incluida el conocimiento vulgar, y se plantea el estudio del método empleado para conocer al derecho, ¿sí? Entonces, como vamos a hacer una declinación organológica de mi libro, Epistemología del Pensamiento Jurídico Complejo, vamos a tomar los módulos de la organología para hacer este análisis, que recuerden son el filosófico, el histórico, el nociológico, el epistemológico, el metodológico, el ético, el político, el pedagógico, ahora llamado universitario, y el crítico. Vamos con el aspecto filosófico. ¿Cuál es la filosofía que anida en el libro? La de la complejidad. Se expresa esta filosofía en la parte que habla de observaciones, donde se dice que la economía, el poder y la religión constituyen condicionantes importantes de las normas, ¿sí? Eso yo ya lo decía en el 2010 y luego lo voy a formalizar al hablar del interdimensionalismo en el año 2018, en donde ahí desarrollo lo vital que es para la comprensión del derecho los factores poder, economía y religión. A tal punto se da aquí la filosofía que rompo con el trialismo, y filosofía es disrupción. Hay una idea heraclitia en el libro sobre lo procesual del derecho trialista que se profundiza en el derecho interdimensionalista.
en tanto al poder necesitarse otras dimensiones, además de las mencionadas, se pueden llamar perfectamente, ¿sí? Se plantea si el derecho va a conservar su estatus de disciplina o si se va a convertir en un saber normativo meramente, transversal y supervisado por la disciplina de base que trate el problema en cuestión. Hay que tener en cuenta que las interdimensiones son infinitudes, por la gran intensidad del poder, de la economía y de la religión que pretenden abarcarlo todo, ¿no? Y tienen un fuerte poder conservador. Yendo a la nociología, como otro módulo de la organología, nociología es teoría del conocimiento y se expresa en el libro cuando hablo del objeto del ser constituido por una parte material, la dimensión sociológica, y una parte ideal, la dimensión normológica y la diquelógica. Y también cuando se exige un plafón práctico, que no está presente en el realismo originario, pero demanda la transformación de la realidad. Se habla de sistema normativo, pero el sistema normativo no es un sistema en sentido complejo, ya que está constituido únicamente por normas que responden a una única realidad que es la ideal, y no hay diversidad de constituyentes, ¿sí? O distintos niveles de realidad en sentido transdisciplinar. En el interdimensionalismo, la cantidad de dimensiones del sistema a armar depende de cada caso concreto, lo que habla no de un objeto, sino de un proceso que es fluido, flexible, temporario. La nociología busca la verdad y nunca permitiría una teoría jurídica construida con las preferencias éticas o de justicia de sus autores, sino que tiene que reflejar lo que ocurre en la realidad del derecho, que es la realidad de los tribunales, de los estudios jurídicos, las facultades, las fiscalías, las defensorías y los organismos de ciencia. Lo interdimensional tiene semejanzas con lo interdisciplinario, en tanto allí como aquí se busca no hay un concierto estable de dimensiones o disciplinas, sino que se forman al calor de lo que se necesita. Por ejemplo, en el caso del interdimensionalismo y el aborto, cuando se publicó el trabajo en Cartapacio, ahí se sumaron las dimensiones de género, medicalización de la vida, juridización de la salud y clericalización de la vida, lo cual da cuenta de que la incertidumbre está presente como rasgo inherente a la complejidad. En cuanto al aspecto cientórico, la cientoria, ¿qué es? La historia de la ciencia con conciencia organológica, es decir, historia de la ciencia en relación. Allá en la organología hablábamos de macro, meso y microhistoria. Haciendo microhistoria de este libro tiene que ver con los otros 4 que le precedieron relativos a la publicación de mi tesis doctoral. Fue difícil publicar sobre filosofía del derecho, ¿sí? Piensen que evaluada la tesis en 2010, recién se comienza a publicar en el 2018. El primer tomo, luego el otro en el 2019 y luego los últimos 2 con Teseo en 2021 y ahora en 2025. Publico en Teseo porque era la editorial de la universidad privada en la que trabajaba, luego me desvinculo y ahí se hace también difícil, es decir, los libros no son fácilmente vendibles y menos haciendo referencia a una teoría marginal como la del trialismo, digamos, ¿no? Luego publico Organología, que es un libro sobre epistemología y metodología desde la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿sí? E intento volver a publicar en la misma editorial esta en donde publico Organología, un libro sobre derecho, y me es obstaculizado y hay muchas dificultades allí, ¿no? Siguiendo con el aspecto histórico, la historia importa en tanto pueden rastrearse rasgos del interdimensionalismo escrito en el 18 en la tesis escrita en el 2010. Ahí decía, ante un objeto de estudio multidimensional, complejo, con distintos aspectos que cubran sus necesidades, no será necesario acudir a la interdisciplina, es decir, a la economía, a la política y a la religión. Las necesidades de la disciplina conforman sus límites epistémicos. El interdimensionalismo comienza a surgir allá por el 2005 ante los círculos concéntricos de los que habla Goldschmidt, el reparto captado por la norma y valorado por la justicia, que yo lo veo cerrado, porque de hecho el círculo es una esfera cerrada, frente a lo cual planteo 2 triángulos que se atraviesan, formando una especie de estrella de David,
en donde en un triángulo hay hechos, normas y valores y en el otro triángulo hay economía, poder y religión. Estos eran los esbozos del interdimensionalismo. La epistemología del libro también se encuentra en la parte donde se habla de la interdisciplina o trialismo, presentándose el dilema de recurrir a distintas disciplinas para abordar completamente una temática jurídica o recurrir al trialismo. Y acá hago como una especie de evolución de la historia de la ciencia jurídica, planteando una etapa prehistórica constituida por los unidimensionalismos, en donde florecen los estudios disciplinares, una etapa primitiva, donde se toma conciencia de la necesidad de la multidisciplinariedad, y la interdisciplinariedad, que es un trabajo conjunto de varios profesionales con objetivos en común, pero temporarios. Las disciplinas se mantienen soberanas, conservando cada una de ellas el trato cordial con las otras y abriendo las fronteras en caso de necesidad. La civilización estaría constituida cuando se recurre a una teoría propia, única, que contiene distintos aspectos tomados de otras ciencias. El derecho necesita de la sociología y de la filosofía de la justicia. ¿Qué hay más allá de la civilización? Puede haber transdisciplinariedad, que es el área del saber que está más allá de las disciplinas, saberes, conocimientos, sectores y que permite el diálogo entre todos ellos, ¿sí? Preguntas. ¿Es el interdimensionalismo la respuesta a un derecho transdisciplinario? ¿Es el interdimensionalismo el último estadio evolutivo de la ciencia jurídica? ¿Hay que volver a partir de la interdisciplinariedad? ¿Cómo puede un problema jurídico solucionarse sin conciencia de la influencia de la economía, el poder y la religión? Los tratados interdisciplinarios pueden mantenerse, variar y llevar a más o menos integración. ¿Qué complejidad o diálogo entre disciplinas puede haber entre quienes creen que el derecho es argumentación, llevados de la mano de la lógica y el lenguaje? La publicación de la tesis implicó un sistema, idea central de la epistemología compleja, y este sistema involucró 5 libros, para los cuales se redactaron, en cada uno de ellos, introducciones y conclusiones interdependientes, y de lo cual emerge el interdimensionalismo, lo que llama a replantear la idea de interdisciplina o trialismo, en tanto las interdimensiones pueden variar sin recurrir a una única fórmula fija que prevé el trialismo. Incluso se pueden añadir otras interdimensiones provenientes de otras teorías, similar a la mecánica que se da en el caso del software libre, que sobre la base de lo ya hecho se agregan modificaciones. Al redactar mi tesis señalaba: las fronteras del trialismo están constantemente abiertas, en tanto las jurísticas tienen sus correspondientes horizontes. Claro, la jurística sociológica tiene su horizonte de sociología jurídica. La jurística normológica tiene su horizonte de la lógica. Y la jurística diquelógica tiene su horizonte de filosofía de la justicia, lo cual implica un relacionamiento entre estos aspectos, ¿no? Y ya Goldschmidt, en el prefacio a su primera edición de su libro Introducción Filosófica al Derecho, decía que este es un plebiscito que se renueva todos los días. La sistemización se da cuando las 3 interdimensiones, poder, religión y economía, se unen en un mismo sentido para beneficiar o perjudicar al individuo, lo cual se dio en Argentina en el periodo 1976 al 83, con el gobierno de facto que concentraba el poder, eran los militares, la ideología económica liberal, con el apoyo de Estados Unidos, y a su vez se sumaba desde la religión el apoyo de la Iglesia Católica. En la clericalización, la poderización o la economización, una de las interdimensiones por sí sola trata de influir en las decisiones jurídicas, copando la libertad de los individuos. Clericalización ha habido en los casos de la oposición de la Iglesia Católica a los derechos de la salud, anticonceptivos, esterilizaciones, ESI, aborto, entre muchas otras. Y cuando se ha opuesto a los derechos personalísimos como el divorcio o el matrimonio igualitario. Las interdimensiones actúan como restricciones, en tanto es difícil avanzar en una decisión que va contra ellas. Piénsese en la Argentina del año 2025, una decisión que implique desautorizar el superávit fiscal. Difícilmente se lleve a cabo.
Hay una crítica a la práctica de la ciencia jurídica que no sigue las pautas de la ciencia clásica, como respetar un método, corroborar empíricamente y predecir. Solo predominan argumentos, proposiciones con la técnica del maquillaje, de trabajos que parecen científicos, ellos hechos por llamados investigadores de profesión que parecen investigadores, pero que en realidad ocultan ensayos filosóficos que son opiniones travestidas de ciencia. El tealismo dice cómo debe ser la interpretación, pero no dice cómo interpretan los jueces. Hay cientos de categorías diquelógicas, pero no se sabe qué piensan los jueces de la justicia. Hay un aumento de conocimiento teórico en lugar de conocimiento empírico, que se da cuando se engendran categorías teóricas a partir de categorías teóricas, sin corroboración. El tealismo no le da lugar central en la teoría a la religión, y sin embargo el catolicismo insufla de contenido todas las categorías de la dimensión diquelógica, como lo que hay que repartir, que es el objeto del reparto, que es vida y no eutanasia. Es decir, algo que influye en el derecho no se estudia. A tal punto influye que Goldschmidt se convierte al catolicismo. Por eso, retomando a Hegel, todo lleva a las causas de su contradicción, de su negación. Y el estudio tan profundizado del trialismo me lleva al interdimensionalismo. Yendo al aspecto metodológico, la metodología del libro y la de la tesis fue cualitativa, se compararon dos teorías, el trialismo y la complejidad, y la hipótesis fue que había coincidencias entre estas dos teorías. Se tomó como documentación las obras de los autores trialistas y las de Edgar Morin. En una primera parte se siguió el esquema ordenador del pensamiento complejo y luego el del esquema ordenador de las dimensiones de la teoría trialista, de lo cual resulta que el trialismo es una teoría compleja y que la complejidad tiene aplicación en el mundo del derecho. Hubo triangulación teórica ya que se relacionaron teorías y como la investigación es un continuo y fluye más allá de las trabas burocráticas, continué mi reflexión sobre el trialismo y llegué al interdimensionalismo que coloco en este libro como adenda o postscriptum. El trialismo sería la razón alegada y el interdimensionalismo el móvil. Este paso tiene relación con el texto que habla del paso de la triangulación teórica a la articulación teórica cuando se hace por el tamiz del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. También hay relaciones entre el trialismo y el interdimensionalismo. Y retomamos esta idea de Paul Feyerabend respecto de que el pluralismo teórico ayuda a que el conocimiento sea objetivo. El interdimensionalismo fue posible luego de transitar el trialismo, así como este último fue posible luego de transitar los unidimensionalismos. Otro módulo de la organología, el político. ¿Cuál es el aspecto político de este libro? Bien, cuando se habla de lo local y lo global, que se da en la temática de las armas, las drogas, la contaminación ambiental y el hambre, lo que vuelve sobre la sistémica y la recursividad. Es decir, frenar el cambio climático y cuidar la alimentación de los OGM requiere de políticas globales. La opción política se ve en el libro también con la incorporación de la justicia que hace el trialismo, porque se presupone que la mayoría en el Congreso puede equivocarse y hay que proteger a la República y a la democracia de la suma del poder público que se dio con la llamada democratización de la justicia y la suma del poder económico que se dio con la historia reciente del Grupo Clarín. Se le permitió fusionar Cablevisión y Multicanal. Se le permitió fusionar al Grupo Clarín, incorporar Telecom. Y ahora se está resistiendo la incorporación de Telefónica al Grupo Clarín. O sea que imagínense el poder inmenso que tiene este multimedio, ¿no? Y así se entiende cómo el dinero y cómo el poder impulsan la toma de decisiones. Así como Marx creía que en la justicia debía existir la emancipación social, el trialismo cree en la libertad para personalizarse, el interdimensionalismo en el autodesarrollo y la organología busca la propia salvación metodológica. De manera que siempre se trata de la libertad. Es la libertad. Hay ética en el libro, y vamos a otro módulo, cuando se habla de los problemas de la bomba nuclear, la clonación, la modificación de la especie, la desmortalidad, en tanto hay que limitar o no la investigación científica pensando en qué es lo bueno. La ética también se ve cuando Morin habla de la planetarización en lugar de la globalización,
esta última más enfocada en los efectos económicos sobre el desarrollo, cuando aquella habla de la inserción del ser humano en la tierra, lo que llama a preguntarnos por el buen vivir, que es un tema central de la agroecología. Hablábamos en el aspecto político de la búsqueda de la libertad, que se vuelve una idea transdisciplinar, sin la cual es posible el derecho ni el conocimiento. En la adenda se habla del autodesarrollo, 2018, para que los profesionales solucionen problemas y también logren la autoeducación, recordando la investigación sobre comités que hacía en el 2015, que pensaba en profesionales de la salud educados en la ética y sin necesitar a los comités hospitalarios de bioética. Aspecto universitario. Digo universitario y no pedagógico, que era el módulo que había planteado en el 24, porque a partir del estudio de la teoría jurídica intrivitrialista de Miguel Herrera Figueroa, ahí pienso que lo universitario es más amplio que lo pedagógico, ya que incluye docencia, investigación y extensión. La pedagogía del libro se expresa cuando se habla de las relaciones entre las ramas, en tanto a más intervención del derecho de la educación, hay menos intervención del derecho penal. También está el traslado del indubio pro reo del derecho penal al derecho laboral, al derecho del consumo, al derecho ambiental, lo que muestra una actitud intradisciplinar. Y así vemos que un punto del análisis, la pedagogía, lleva a otro, que es la epistemología de la transdisciplinariedad. Fue difícil, pero no imposible, desaprender el trialismo en tanto, habiendo estudiado tanto la teoría trialista, claro que es difícil desaprenderla, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me planteaba un derecho complejo sin trialismo. Y toda mi vida, gran parte de mi vida me la pasé estudiando el trialismo. Entonces acudí a mis experiencias, a mis conocimientos en general, a los lugares distintos del derecho a los cuales había ido para lograr relacionar los principios de la complejidad con el derecho. Y desaprender es una experiencia fantástica porque deja espacio y tiempo para pensar nuevas ideas. El aspecto crítico, el último. La crítica del libro se expresa en la parte que habla de la negación aparente de la hipótesis, ya que si bien la escuela analítica habla de sistema normativo, como lo habíamos dicho, para que un sistema sea tal, sus componentes tienen que ser ontológicamente diversos, heterogéneos, lo que no se da con las normas que pertenecen a una misma naturaleza ideal. Por ello el positivismo jurídico no es afín al pensamiento complejo. Cuando se habla del trialismo se le exige a esta teoría que deje de ser tan contemplativa y se pose más en la transformación de la realidad, más allá de la clásica propuesta de la modificación de las leyes. Tampoco ayuda el aumento desmesurado de conceptos, crecimiento teórico. También hay crítica cuando se habla de las observaciones a la complejidad moriniana y trialista, donde el énfasis en la dimensión diquelógica no es casual y se entiende por la profesión mayormente elegida de sus seguidores: filosofía, docencia, investigación. La crítica también está presente en la adenda, en tanto se piensa un derecho complejo sin trialismo. Al redactar la tesis en 2009 ya estaba en germen esta idea crítica inherente a toda investigación. Se vuelve a llevar adelante en 2018 con el interdimensionalismo y se teoriza en 2024 con la organología, donde se adopta plena conciencia de la necesidad teórica de la crítica. Y entonces ahí está la crítica como un módulo organológico y hoy aplicamos la crítica al libro Epistemología del Pensamiento Jurídico Complejo. Cada teoría, a su modo, tanto la escuela analítica como el trialismo, ignoran las críticas, como las teóricas que provienen del interdimensionalismo y las de la realidad que empuestan al trialismo como teoría marginal y minoritaria y no científica. Por algo no es seguida por los abogados, a pesar de la enorme presión burocrática que la instala en Rosario, principalmente en el posgrado de la Facultad de Derecho. La vanidad no escapa a Goldschmidt, que presenta su teoría como compleja pura. Tampoco escapa a Kelsen, que quiere purificar como si fuera el Salvador en el juicio final. Y Morin, que se muestra como el heraldo, cual Freud y Marx, que representa los ideales de la Revolución Francesa. Morin nace en Francia, que nacieron franceses, pero son universales. En la organología se piensa la complejidad como una infinitud, que es una crítica, una idea que todo pretende abarcar, pero el ser humano es finito. Ya en el libro se dice que el trialismo peca por exceso, tratando de abarcar tantas dimensiones, lo que al final
puede terminar abarcando nada, ¿no? Lo que dejaba ya la idea en germen. El trialismo teoriza un derecho que no se ajusta a la realidad, porque una teoría es tal si tiene corroboración empírica. Al no predecir no se sabe si es o no verdadero lo que enseña, y hay que enseñar la verdad. Solo hay aumento teórico por la cantidad extravagante de conceptos agregados, pero no crecimiento empírico. Como conclusión, tanto Morin como Goldschmidt comulgan en la necesidad de la unión. De eso se trata la complejidad, lo que tiene su correlato en la dialógica, en la confederación de naciones, el derecho universal. La epistemología busca un conocimiento certero, separa la ciencia de la pseudociencia y el libro muestra que no la hay. Con el interdimensionalismo que muestra un rasgo de incertidumbre que el derecho lleva en sí. La organología tiene una red modular en expansión y cambio, y así lo muestra la existencia o el cambio de nombre del módulo pedagógico por el de universitario. Volviendo a la crítica inherente a la visión organológica de la epistemología jurídica, se critica la ciencia jurídica, que debería ser más galileana, cuantitativa, más aristotélica, cualitativa, y menos maquiavélica, es decir, buscadora de poder, convencedora con argumentos y propositiva. La biografía hace teoría y hay rasgos de historia de la ciencia en mis trabajos, resaltando las ideas que estuvieron en germen y luego se perfeccionaron, actualizándose y desarrollándose. Como Prometeo, que le roba el fuego a los dioses y paga por ello, planteo el interdimensionalismo y las críticas al trialismo pagando mis costos políticos, pero con la conciencia tranquila y siendo libre, luchando por la verdad. Es lo que decía en la organología, luchar por el propio conocimiento, luchar porque cada uno luche por su propio método. Un placer haber estado con todos ustedes en el comentario de mi último libro y recuerden que se pueden descargar todas mis producciones, incluido este libro, desde mi página profesional www.elbioacademia.wordpress.com. Hasta la próxima y muchas gracias.